Bien, buenas noches con todos. Eh, Quien les habla es el médico traumatólogo del Hospital Almenara, Luis Fernando del Río. El tema en el cual voy a capacitarles hoy es con respecto al manejo conservador en las fracturas de radio proximal aisladas. Es común esta patología que nos llegue usualmente a la emergencia, eh, que son las fracturas que implican las estructuras óseas del codo, ¿no? Tener en cuenta que son el 30% de todas las fracturas de codo en adultos que acuden a la emergencia. El rango de edad es de entre 20 a 64 años, o sea, es una población activa laboralmente, físicamente. No hay un predominio de género y puede asociarse a lesiones, tanto óseas como ligamentarias, de tejidos blandos. La importancia de este tipo de fracturas en lo que corresponde al manejo conservador es relevante porque al menos en nuestro medio, en nuestra realidad, mayoría de veces, como la atención en emergencia es más rápida que quizá en un consultorio externo, se decide el manejo conservador, pero no se le logra explicar al paciente de modo adecuado qué es lo que implica su manejo conservador, ¿no? Que básicamente, como voy a mencionar más adelante, es una movilización precoz. O sea, un corto tiempo de inmovilización y una rehabilitación que en verdad es simple y el paciente incluso la puede hacer en casa, pero tiene que ser precoz. Si el paciente no realiza esto, no se le da la adecuada indicación, él por su lógica, por el dolor, lo que va a hacer es inmovilizar la articulación. Y en nuestro medio a veces conseguir una cita de consulta externa para ser visto por el traumatólogo, hacer el seguimiento puede demorar meses, 2, 3 meses, y el paciente va a llegar a la consulta después de todo ese tiempo de inmovilización de la articulación afectada por dolor. Entonces, ya hemos tenido casos que a los 2, 3 meses el paciente viene a la consulta externa con el codo inmovilizado y ya su problema ya no es la fractura, es una rigidez por una inmovilización innecesaria. Entonces ya el problema se convierte en un problema que necesita terapia física por bastante tiempo, va a tener al paciente limitado mucho más tiempo que el que se tenía previsto si es que se realizaba la movilización precoz, ¿no? Entonces, es lo que quiero enfatizar hoy día con esta capacitación. Primero, comienzo mencionando que la mayoría de veces que nos vayamos a enfrentar a este tipo de fracturas, de este tipo de traumas en estos pacientes, lo vamos a identificar con una radiografía simple, ¿no? Una radiografía simple, una vez que identificamos que hay una lesión ósea aislada de la cúpula radial, lo podemos clasificar. Esta es la clasificación clásica que se usa para este tipo de fracturas, que es la de Mason, ¿no? Que básicamente lo divide o lo clasifica en base a la conminución de la cúpula. Los pacientes con Mason 1 hay un fragmento que se separa de la cúpula, pero esa separación o escalonamiento no pasa de 2 milímetros. El Mason 2 pasa de 2 milímetros, en el Mason 3 ya hay 3 o más fragmentos en la cúpula, está con minuta, y en el Mason 4 ya se asocia luxaciones, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando la complejidad en la clasificación, eh, va asociándose con más probabilidad a lesiones no solo óseas, sino también ligamentarias, ¿no? Que lo que se traducen es en una inestabilidad del codo. O sea, el codo tiende a luxarse o tiende a generar bostezos cuando se hacen las maniobras que ya voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces, para ubicarnos en el panorama del manejo conservador, la mayoría de veces los pacientes con Mason 1 y Mason 2, por el poco compromiso óseo que tienen y la poca probabilidad de compromiso ligamentario, estos pacientes eh, tienden a tener una buena funcionalidad, ¿no? Cuando uno le hace las maniobras en flexo-extensión, en pronosupinación, el paciente no tiene una limitación. El codo es funcional a pesar de tener esa fractura, debido a que no hay un desplazamiento muy severo que genere una incongruencia articular que bloquee el codo, o no hay lesiones ligamentarias que condicionen inestabilidad, ¿no? O sea que el codo se tiende a luxarse. Pero esos pacientes son los que mayormente van a la decisión de un manejo no quirúrgico, un manejo conservador, los Mason 1 y Mason 2. Este es un algoritmo actual del 2022 que lo primero que evalúa es el desplazamiento, ¿no?, de la fractura, que nosotros evaluamos en rayos X, y posterior a eso evalúa el movimiento de la articulación.
¿Qué es lo que siempre va a buscar? Que no haya bloqueo. Una articulación que tiene una fractura de cúpula radial, pero la incongruencia articular no te condiciona un bloqueo de la articulación, puedes moverla a pesar de tener esa fractura que no es tan conminuta, se plantea un manejo conservador. Entonces, para nosotros tomar esta decisión siempre es importante evaluar la movilidad de la articulación. Ahora, el paciente acaba de tener una fractura en la emergencia, entonces, por el dolor que él tiene, la contractura muscular producto del trauma, el hematoma fracturario, que tensa la zona articular, las estructuras ligamentarias y capsulares, el paciente va a tener una limitación funcional. Él no te va a mover el codo a los rangos esperados, ¿no? Funcionales. Pero esto no lo hace producto del dolor y todo lo que he mencionado, ¿no? Lo cual no implica que él tenga un bloqueo mecánico, ¿no? Lo que nosotros buscamos para dar el manejo conservador es que no haya un bloqueo mecánico, no un bloqueo por dolor o por el hematoma fractural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no sea sesgada nuestra evaluación? Drenar el hematoma y aplicar un anestésico, ¿no? Estos son los reparos funcionales que usamos para poder realizar el drenaje del hematoma y aplicar el anestésico, que son el epicóndilo medial, la superficie del olecranon, posterior del olecranon y la cúpula radial, ¿no? Acá es donde nosotros realizamos el drenaje del hematoma y colocamos el analgésico local. Y una vez que se hace esto, ya se puede proceder a movilizar la articulación del paciente y llevarlo a los rangos de flexoextensión y pronosupinación, que si son los adecuados y no hay tampoco una inestabilidad asociada al var o al valgo que genere bostezos o luxaciones en la articulación, decidimos el manejo conservador, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste el manejo conservador que se le va a dar al paciente, ¿no? Este manejo conservador va a implicar un periodo corto de inmovilización con una posterior movilización precoz del codo, ¿no? Entonces, este es un estudio con un muy buen nivel de evidencia, un nivel de evidencia 1, que estableció 3 protocolos para la movilización del codo cuando se da un manejo conservador, ¿no? El primer protocolo es inmediatamente decidido el manejo conservador, indicarle al paciente que mueva el codo, ¿no? En flexoextensión y pronosupinación, obviamente sin añadir carga, ¿no? Sin peso o sin resistencia a esos movimientos. El protocolo 2 es inmovilizar por 2 días con una férula, luego retirar la férula y comenzar a hacer flexoextensión 5 días y luego de esto comenzar pronosupinación, ¿no? A partir del 7.º día. Y el tercer protocolo es estar inmovilizado con una férula o cabestrillo 7 días, luego de estos 7 días retirarlo y comenzar a movilizar, ¿no? Se evaluaron los resultados, se vio que los mejores resultados de movilidad, de rangos de movilidad, se obtenían con el protocolo 2. Sin embargo, no es que vi una diferencia tan significativa con los otros protocolos. Sin embargo, el protocolo 2 se podría decir que es el que mejores resultados ha dado. Pero, como puede verse acá, al momento que expliqué en qué consistía cada uno, el protocolo 2 implica una mayor necesidad de que el paciente tenga una buena adherencia pues, a las indicaciones, ¿no? Porque tiene que estar contando los días, cuántos días de flexoextensión, los días que le toca flexoextensión es tratar de evitar hacer pronosupinación, entonces es un poco más tedioso para el paciente, un poco más difícil de cumplir, ¿no? El protocolo que es más sencillo es el 3, ¿no? Está el paciente con 7 días de cabestrillo, luego se lo retira y mueve sin limitaciones tanto flexoextensión como pronosupinación, obviamente sin añadir carga aún, ¿no? Entonces, esto también es importante porque a pesar de que el protocolo 2 es el mejor según la evidencia, quizá el que tiene mejor adherencia en los pacientes es el 3, ¿no? Eso es algo que nosotros también valoraríamos en base al tipo de paciente que recibimos en emergencia, en base a cómo podemos identificar que probablemente va a ser su adherencia con la pequeña conversación o rápida conversación que podemos tener con él en la emergencia, ¿no? Entonces, como conclusiones, tener en cuenta que lo más importante siempre va a ser explorar los rangos articulares, ¿no? Nosotros vamos a ver una radiografía, pero no simplemente con eso vamos a poder decidir el manejo, si es quirúrgico o no. Por más que el desplazamiento sea mínimo, o por más que no haya el escalonamiento, sea un Mason 1, un Mason 2, puede haber compromiso de estructuras ligamentarias que condicionen inestabilidad, y por tanto es muy importante la evaluación física, ¿no? Entonces, siempre la exploración de los rangos articulares va a definirnos si vamos a un manejo conservador o un manejo quirúrgico. Cuando se decide el manejo conservador, ¿qué es lo principal? Una movilización precoz. Entonces, siempre dejarle bien en claro eso al paciente, ya que si uno no se lo explica, como he dicho, el paciente va a tender a inmovilizarlo por más tiempo, es normal.
y la complicación es la rigidez, ¿no? Entonces esa rigidez a largo plazo va a complicar más al paciente. Ahora, una vez que ya le explicaste al paciente que tiene que hacer movilización precoz, ¿qué protocolo va a seguir? Ese se va a elegir de los que he mencionado, del estudio con buena evidencia que he mencionado, va a elegirse aquel que sea más adecuado al paciente para que éste tenga una buena adherencia, ¿no? Mayormente el protocolo 3 es el más sencillo, así que si es que ven que el paciente probablemente no vaya a seguir adecuadamente las indicaciones, plantear el protocolo 3, ¿no? Inmovilizarlo con una férula o con un cabestrío por 7 días, luego de eso retirarlo y comenzar la movilización precoz. Esto va a facilitar bastante la recuperación del paciente, su recuperación funcional. Incluso ya si es que la cita de consulta externa demora muchos meses, cuando vaya probablemente se ha hecho su movilización precoz, ya simplemente vaya incluso para que se le dé el alta, ¿no? El servicio de traumatología. Porque básicamente estas fracturas en lo que es el codo requieren pues de esta movilización precoz, ¿no? Para evitar la rigidez. Es una articulación que a partir de los 7 días de inmovilización ya está comenzando a ponerse rígida, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿alguien? Buenas noches, doctor del Río. ¿Cómo podríamos evaluar la estabilidad e inestabilidad en el examen físico del paciente? Ya, para empezar, estabilidad tiene que ver con que el codo, al momento de realizar la flexoextensión y la pronosupinación, no tenga desviaciones en los ejes varo-valgo o haya luxaciones por inestabilidad posterior rotatoria, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se evalúa? Porque durante los movimientos de flexoextensión tiene que mantenerse anclada la articulación del codo, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene compromisos ligamentarios posterolaterales, cuando él haga la flexoextensión, el codo va a tender a luxarse. Cuando nosotros hacemos este movimiento, el codo va a tender a salirse de su lugar, ¿no? Entonces, la evaluación que vamos a hacer acá va a ser prácticamente clínica. Si es que hay una luxación, decimos que está inestable. O otro modo de evaluarlo es con las maniobras de vario y valgo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un estrés en vario y valgo en el codo, eh, puede ser en extensión o a cierto grado de flexión, a 30 grados incluso de flexión. Y si es que evaluamos que hay bostezos, o sea que en la zona articular hay una depresión cuando nosotros hacemos las maniobras de varovalgo, podemos decir que ese paciente tiene un compromiso ligamentario que condiciona una inestabilidad, ¿no? Porque en realidad esto, el modo más confiable de evaluarlo sería en fluoroscopía, ¿no? O sea, ves cuánto de apertura hay en el espacio articular medial o lateral a las maniobras de estrés en vario y valgo, que tienen sus valores ya establecidos, pero en la emergencia no tienes eso, pues, ¿no? Entonces, el hallazgo clínico va a ser los bostezos, pues, en vario y valgo los bostezos, y si es que hay un compromiso ligamentario bastante marcado, eh, que genere una inestabilidad posterior rotatoria, vas a sentir, pues, que el codo va a querer luxarse, ¿no? Entonces, de ese modo evaluar esa estabilidad, que es muy distinto al bloqueo mecánico, no vayan a confundir los términos. Eh, Como digo, los pacientes con Mason 1-2 mayormente van para conservador, pero no los exenta de que tengan una lesión ligamentaria que condicione inestabilidad. Entonces, de todos modos, nosotros tenemos que evaluar bloqueo mecánico y estabilidad de la articulación. Si no tiene ninguno de los dos y el compromiso óseo, la incongruencia articular que es marcada, Mason 1, Mason 2, van para un manejo conservador, ¿no? Pero si es inestable, ya sale pues de este contexto. Si tiene bloqueo mecánico, sale del contexto de un manejo conservador. Irían para manejo quirúrgico. Pero el mensaje va más que todo para que no solo se valore la radiografía al momento de decidir esto, ¿no? Tiene que descartarse ambos aspectos. No haya bloqueo y que no haya inestabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Aló. Sí. Una consulta, doctor. En el caso del hospital, ¿cuánto tiempo, en cuanto decidan hacer un manejo quirúrgico, cuánto tiempo demora en prevenirlo? ¿Y cuánto tiempo sería lo ideal para poder hacer esta intervención?
Usualmente, cuando el paciente se hospitaliza, en nuestro medio, demora pues entre una semana, a veces hasta 2 semanas, ¿no? Que no es lo ideal en verdad. Los pacientes deberían operarse lo más pronto posible. Si es que tiene una indicación quirúrgica, como les digo, el tiempo incluso hasta el cual no nos ha afectado mucho los resultados o no nos ha dificultado mucho pues la liberación de fragmentos y la osteosíntesis, eh, 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, hasta pacientes de 3 semanas hemos operado sin ningún problema, ¿no? Pero como digo, lo ideal no es intervenirlo a ese tiempo, ¿no? Ahora hay pacientes que ingresan con indicación quirúrgica porque el personal que estaba en emergencia ha identificado bloqueo, pero a las 7 semanas, pues que ya baja a las 7 días, que ya baja la inflamación un poco, con un buen manejo analgésico, el paciente comienza a mover, ¿no? Y nos damos cuenta que en realidad era candidato a un tratamiento no quirúrgico. Entonces, es por eso importante que en emergencia se realice lo que se ve acá, ¿no? Lo que mencioné.